El poder oculto de la masonería. Capítulo primero. La masonería enemiga de la Iglesia. En vista de que el tema de este segundo libro ha sido tratado con tal maestría y profundidad por personalidades eminentes y copiosamente documentadas como su santidad el Papa León XIII, el eminentísimo cardenal José María Caro, arzobispo de Santiago de Chile, por Monseñor León Meurin de la Compañía, obispo de Port Louis y otros varios eruditos, escritores, eclesiásticos y seglares, nos limitaremos a transcribir literalmente tan autorizadas opiniones para no desvirtuar en lo más mínimo su gran autoridad. Su Santidad León XIII en su encíclica Humanum Genus dice literalmente: los romanos pontífices, nuestros antecesores, velando solícitos por la salvación del pueblo cristiano, conocieron bien pronto quién era y qué sería este capital enemigo apenas asomaba entre las tinieblas de su oculta conjuración, y cómo, declarando su santo y seña, amonestaron con previsión a príncipes y pueblos que no se dejaran coger en las malas artes y acechanzas preparadas para engañarlos. Dios el primer aviso del peligro el año 1738 por el Papa Clemente XII, cuya constitución confirmó y renovó Benedicto XIV, Pío VII. Siguió las huellas de ambos, y León XII, incluyendo en la Constitución Apostólica Quo Graviora lo decretado en esta materia por los anteriores, lo ratificó y confirmó para siempre. Pío VIII y Gregorio XVI y Pío IX repetidas veces hablaron en el mismo sentido. Ahora, a ejemplo de nuestros predecesores, hemos resuelto declararnos de frente contra la misma sociedad masónica, contra el sistema de su doctrina, sus intentos y manera de sentir y obrar, para más y más poner en claro su fuerza maléfica e impedir así el contagio de tan funesta peste. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y los frutos de la secta masónica son, además de dañosos, acervísimos, porque de los certísimos indicios que hemos mencionado, antes resulta el último y principal de sus intentos, a saber, el destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo, levantando a su manera otro nuevo con fundamentos y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo. Sin esto, los turbulentos errores que ya llevamos enumerados han de bastar por sí mismos para infundir a los estados miedo y espanto, porque quitado el temor de Dios y el respeto a las leyes divinas, menospreciada la autoridad de los príncipes, consentida y legitimada la manía de las revoluciones, sueltas con la mayor licencia las pasiones populares, sin otro freno que la pena, ha de seguirse por fuerza universal, mudanza y trastorno, y aún precisamente esta mudanza y trastorno es lo que muy de pensado maquinan y ostentan de consumo muchas sociedades de comunistas y socialistas, a cuyos designios no podrá decirse ajena la secta de los masones, como que favorecen en gran manera sus intentos y conviene con ellas en los principales dogmas. Sea como quiera, ante un mal tan grave y ya tan extendido, lo que a nos toca, venerables hermanos, es aplicarnos con todo el alma en busca de remedios, y porque sabemos que la mejor y más firme esperanza de remedio está puesta en la virtud de la religión divina, tanto más odiada de los masones, cuanto más temida, juzgamos ser lo principal el servirnos contra el común enemigo de esta virtud tan saludable. Así que todo lo que decretaron todos los romanos pontífices, nuestros antecesores, para impedir las tentativas y los esfuerzos de la secta masónica, cuanto sancionaron para alejar a los hombres de semejantes sociedades o sacarlos de ellas, todas y cada una de estas cosas damos por ratificadas y las confirmamos con nuestra autoridad apostólica. Sí, la cita. Como se ve, tanto su santidad el Papa León XIII como varios sumos pontífices anteriores son muy claros al condenar la masonería, reconociendo asimismo sus intentos de destruir a la cristiandad, aliada con socialistas y comunistas. ¿Y quiénes dirigen la masonería? Como lo demostraremos en los capítulos siguientes, son los mismos que dirigen al socialismo, es decir, los judíos.
Capítulo segundo. Los judíos, fundadores de la masonería. Cita. Desenmascarar a la masonería es vencerla. Cierra cita. Dijo el Papa León XIII. Si la desnudamos de sus velos, todo espíritu recto, todo corazón honrado, se apartará de ella con horror, y por este solo hecho caerá anonada y execrada por los mismos que la obedecen. El ilustre sabio jesuita Monseñor León Meurin de la Compañía, arzobispo de Port Louis, en su laboriosísima obra Simbolismo de la Masonería, nos demuestra con documentación aplastante que los judíos son los fundadores, organizadores y dirigentes de la masonería, la cual utilizan para lograr el dominio mundial, destruir a la Santa Iglesia Católica y demás religiones existentes. Entre la autorizada bibliografía que presenta al respecto, figuran algunas citas mencionaremos a continuación. El primer Consejo Supremo, como ya hemos dicho, fue constituido el 31 de mayo de 1801 en Charleston, grado 33 de latitud norte, bajo la presidencia del judío Isaac Long, hecho inspector general por el judío Moisés Cohen, que había recibido su grado en Spitzer, de Hayes, de Franken y del judío Morin. Sí, la cita. Otra cita. Eran pues judíos los fundadores del primer gran consejo que había de convertirse en el centro de la masonería cosmopolita, y lo situaron en América, en una ciudad elegida precisamente en el grado 33 de latitud norte. El jefe supremo vive desde 1801 en Charleston. Este jefe era en 1889 Albert Pike, y quien ya hemos nombrado en su carta encíclica, fechada el 14 de julio de 1889, aniversario y centenario célebres. Él toma los títulos de cada uno de los 33 grados y añade los siguientes: muy poderoso soberano comendador, gran maestre del Supremo Consejo de Charleston, primer Consejo Supremo del Globo, gran maestre conservador de Palladium Sagrado, soberano pontífice de la Masonería Universal. Con estos títulos pomposos, publicó su carta encíclica en el año 31 de su pontificado, asistido por 10 ilustrísimos, muy iluminados y muy sublimes hermanos, soberanos grandes, inspectores generales, magos elegidos, que componen el serenísimo gran colegio de los masones eméritos, consejo de la falange de selección y del batallón sagrado de la orden. Sí, la cita. Otra cita. La encíclica enumera a los 23 consejeros supremos engendrados hasta el presente, ya directamente, ya indirectamente, por el de Charleston, esparcidos por el mundo entero. Luego enumera 100 grandes orientes y grandes logias de todos los ritos en comunicación con el Supremo Consejo de Charleston como soberana potencia masónica. Por ejemplo, el Gran Oriente de Francia, el Consejo General del Rito de Misraim, el Gran Consejo de los Masones, Odd Fellows, etc. De lo que antecede, hemos de concluir que la masonería es una sobre todo el globo, con formas innumerables, pero bajo la dirección suprema del soberano pontífice de Charleston. Cierra cita. Origen judío. Los ritos y símbolos de la masonería y de otras sociedades secretas recuerdan constantemente la Cábala y el judaísmo, la reconstrucción del templo de Salomón, la estrella de David, el sello de Salomón, los nombres de los diferentes grados, como por ejemplo Caballero Kadosh, en hebreo significa santo, Príncipe de Jerusalén, Príncipe del Líbano, Caballero de la Serpiente de Airaín, etc. Y la plegaria de los masones ingleses, adoptada en una reunión celebrada en 1663. ¿No recuerda de una manera evidente el judaísmo? Cierra cita. Finalmente, la masonería escocesa se servía de la era judía. Por ejemplo, un libro del masón americano Pike, escrito en 1881, está fechado en el Anno Mundi 5641. Actualmente no se conserva esta cronología, sino en los altos grados, mientras que los masones añaden generalmente 4000 años en la era cristiana y no 3760 como los judíos. Cierra cita. El sabio rabino Ben Amoser
escribe lo que sigue. Los que quieran tomarse el trabajo de examinar cuidadosamente las cuestiones de las relaciones entre el judaísmo y la francmasonería filosófica, la teosofía y los misterios en general, perderán un poco de su soberbio desdén por la cábala, cesarán de sonreír despectivamente ante la idea de que la teología cabalística puede tener una misión que cumplir en la transformación religiosa del porvenir. Cierra cita. ¿Quiénes son los dirigentes de la masonería? Este es uno de los misterios de la secta, uno de los secretos más cuidadosamente guardados, pero puede asegurarse que el trabajo masónico en el mundo entero se desarrolla de acuerdo con un mismo y único plan, que sus medios son siempre y en todas partes idénticos, y que los fines perseguidos son constantemente los mismos. Esto nos induce a creer que existe un centro único que dirige todos los movimientos de la secta. Más adelante abordaremos esta cuestión, pero recordemos que la Carta de Colonia, fechada el 24 de junio de 1535, hablaba de un director de la masonería, el gran maestre patriarca, que aunque conocido por muy pocos hermanos, existe en la realidad. Y Gaugenot des Museaux indica que esta selección de la orden, estos jefes efectivos que muy pocos iniciados conocen, funcionan en la provechosa y secreta dependencia de los cabalistas israelitas, y que los verdaderos jefes de la masonería son los amigos, los auxiliares, los vasallos del judío a quien acatan como soberano señor. Cierra cita. De la misma opinión participan Eckert, Drummond, Descamps, Monseñor Join, Lambelin y otros conocedores de las cuestiones masónicas y judías. Dejemos a un lado las enseñanzas dogmáticas de la masonería y del hebraísmo y examinemos las alianzas entre el judaísmo y la masonería desde el punto de vista meramente práctico y real. Discurriendo con lógica, no puede menos que aceptarse la conclusión siguiente formulada por L. de Ponsins en Las fuerzas secretas de la revolución, cita: la universalidad de la francmasonería, su duración, la invariabilidad de sus fines, que se explican perfectamente si se trata de una creación judía para servir a intereses judíos, serían absolutamente incomprensibles si su origen fuera cristiano. La misma finalidad de la francmasonería, la destrucción de la civilización cristiana, nos descubre al judío, porque solo el judío puede resultar beneficiado y únicamente el judío está animado de un odio suficientemente violento contra el cristianismo para crear una organización semejante. La francmasonería es una sociedad secreta, está dirigida por una minoría internacional, ha jurado un odio implacable al cristianismo. Estos tres rasgos característicos son precisamente los mismos que definen al judaísmo y constituyen la demostración de que los judíos son el elemento director de las logias. Cierra cita. La Revue Internationale des Sociétés Secretes informaba en 1926 que ya en 1867 se organiza la Liga Internacional Permanente de la Paz, y su secretario, el judío Passy, esboza la idea de un tribunal para zanjar sin apelación todos los conflictos entre las naciones. Cierra cita. La Sociedad de las Naciones, obra judía. El periódico Los Archivos Israelitas soñaba con un tribunal análogo en 1864. Cita: no es natural y aún necesario, escribía un tal Levi Beng, que veamos pronto establecido otro tribunal, un tribunal supremo al que se sometan los grandes conflictos públicos, las querellas entre nación y nación, que juzgue en última instancia y cuya última palabra haga fe. Esta palabra sería la palabra de Dios, pronunciada por sus hijos primogénitos, los hebreos, y ante la cual se inclinará con respeto la universalidad de los hombres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros discípulos. Cierra cita. Tales son los sueños de Israel, como siempre, coinciden con los de la masonería. El almanaque de los francmasones escribe: cuando se haya establecido la república en toda la vieja Europa, será cuando reine Israel en autócrata
sobre esta vieja Europa. Cierra cita. En el Congreso Universal de la Juventud Judía, celebrado el 4 de agosto de 1926, proclamaba el masón Justin Goddard que los judíos son el más firme sostén de la sociedad de las naciones que les debe su existencia. Cierra cita. Aún precisa más el judío Cassin. El renacimiento del sionismo es obra de la sociedad de las naciones. Por eso las organizaciones judías se presentan como defensoras de la sociedad de las naciones y por eso los representantes del pueblo elegido pululan en Ginebra. Cierra cita. El eminentísimo cardenal José María Caro, arzobispo de Santiago y primado de Chile, también en su documentada obra El misterio de la masonería, demuestra que son los judíos quienes dirigen a dicha secta con el objeto de dominar al mundo y aniquilar a la Santa Iglesia. En relación a su origen afirma: el ritual masónico denuncia con evidencia su origen judío. Los símbolos, comenzando por la misma Biblia, el escudo de armas en que se trata de desplegar heráldicamente las varias formas de los querubines descritos en la segunda visión de Ezequiel, un buey, un hombre, un león y un águila, las dos columnas del templo masónico, recuerdo este último del templo de Salomón, la reconstrucción del templo, que es la obra masónica, etc. Las leyendas y catecismos tomados de gran parte de la Biblia, tergiversándola casi siempre al saber masónico, especialmente la leyenda de Hiram, que tan importante papel desempeña en el ritual masónico. Las palabras o términos usuales como los nombres de las columnas, Boaz y Jachin, las palabras de reconocimiento y de pase, por ejemplo, Tubal-Caín, Shibolet, Macbenac, Giblin o Moabón, Necum o Necam, Abibalak, etc. La importancia que se da a los números, cosa muy propia de la Cábala, es también otro testimonio de la influencia cabalística en la masonería. Finalmente, los hechos, el reinado de terror, la explosión de odio satánico contra la Iglesia, contra nuestro Señor Jesucristo, las horribles blasfemias en que prorrumpían los revolucionarios masones de Francia, no son más que la expresión y el cumplimiento de las aspiraciones de las sectas cabalísticas y secretas que durante tantos siglos venían trabajando secretamente en contra del cristianismo. Lo que los bolchevistas, judíos en su mayor parte, hacen ahora en Rusia contra el cristianismo no es más que otra edición de lo que hicieron los masones en la Revolución Francesa. Los ejecutores son distintos. La doctrina que mueve y autoriza y la dirección es la misma. Cierra cita. Capítulo 3. Los judíos, dirigentes de la masonería. El ilustre sabio jesuita Monseñor León Meurin, arzobispo de Port-Louis, en su documentada obra Filosofía de la Masonería, afirma lo siguiente: los primeros 11 grados de la masonería, del rito escocés, como veremos más adelante, están destinados a transformar al profano en hombre verdadero, en el sentido masónico. La segunda serie, que va del grado 12 al 22, debe consagrar al hombre pontífice judío, y la serie tercera, del grado 23 al 33, ha de consagrar al pontífice rey judío o emperador cabalístico. Lo primero que sorprende al nuevo adepto a una logia es el carácter judío de todo cuanto en ella encuentra. Desde el grado 1 hasta el 30, no oye hablar sino de la gran obra, de reconstruir el templo de Salomón, del asesinato del arquitecto Hiram Abiv, de las dos columnas Boaz y Jachin, de multitud de contraseñas y palabras sagradas hebreas y de la era judía, añadiendo 4000 años a la nuestra, para no honrar el nacimiento del divino Salvador. Tras haber establecido firmemente la masonería en los diversos países cristianos, los judíos aseguraron el predominio de los grandes orientes en número e influencia. Por otra parte, establecieron un gran número de logias formadas exclusivamente por judíos. Ya antes de la Revolución de 1789, los hermanos von Ecker y Eckhofen habían fundado en Hamburgo la logia de Melquisedec, reservada a los judíos. Los hebreos,
von Hirschfeld y Cotter crearon en Berlín a finales del siglo XVIII la Logia de la Tolerancia, con el fin de aproximar por medio de la masonería a los cristianos y a los judíos. Cierra cita. Ya desde entonces usaban los judíos el truco de aproximar a judíos y cristianos con el fin de controlar ideológica y políticamente a estos últimos, o desorientarlos. Pero en esa época tenían que recurrir a las sociedades secretas, ya que las leyes y las costumbres de los estados cristianos de Europa estaban saturadas de medidas tendientes a proteger a los cristianos en contra de los engaños de los judíos. El citado arzobispo sigue diciendo que el periódico secreto masónico de Leipzig, en su número correspondiente a octubre de 1864, decía que el centro de las logias judías funcionaba en París, bajo la dirección del Kremieux y el Gran Rabino. Las doctrinas, símbolos y grados masónicos provienen del judaísmo. El ilustre arzobispo de Port Louis, hablando sobre el origen judío de las doctrinas masónicas, dice lo siguiente: los dogmas de la masonería son los de la cábala judía, y en particular los de su libro Zohar. Ello no consta en ningún documento masónico, pues es uno de los grandes secretos que los judíos guardan para solo conocerlos ellos mismos. Sin embargo, hemos podido descubrirlo siguiendo los rastros de los número 11. Es aquí donde hemos descubierto los dogmas fundamentales de la cábala judía incorporados a la masonería. Cierra cita. En su obra Simbolismo de la masonería, el citado arzobispo dice: en los capítulos precedentes quedaba siempre cierto número de símbolos masónicos, más o menos inaplicables. En este todo cuanto representa un papel en la masonería y en su leyenda se aplica al pueblo judío con una facilidad asombrosa. En realidad, cuanto existe en la masonería es profunda, exclusiva, apasionadamente judía desde el principio hasta el fin. ¿Qué interés tienen las demás naciones en reconstruir el templo de Salomón? ¿Lo hacen por ellas mismas o por los judíos? ¿Son estas naciones o son los judíos quienes obtendrán de ello algún beneficio? ¿Qué ventajas representa para ellas devorarse unas a otras a fin de que triunfen en todo el mundo los príncipes de Jerusalén, grado 16, jefes del tabernáculo, grado 23, o príncipes del tabernáculo, grado 24? ¿Se han puesto de acuerdo las naciones para servir de escabera a los pies de los judíos? Que se cita en el Salmo 109. ¿Por qué, pues, se apresuran a colocar la corona Ketex en su cabeza y el reino Malkut bajo sus pies? Es tan evidente que la masonería no es sino una herramienta en manos de los judíos, que son los que la manejan, que uno se siente tentado a creer que los masones no judíos pierden la inteligencia y la facultad de raciocinio el mismo día en que por primera vez les vendan los ojos. Cierra cita. El eminentísimo cardenal Caro, en su obra El misterio de la masonería, dice: consideración masónica por los judíos. En la masonería se ha visto siempre una grande y especialísima consideración por los judíos. Cuando se habla de supersticiones jamás se menciona la religión judía. Cuando estalló la Revolución Francesa, se pidió con instancia la ciudadanía francesa para los judíos. Rechazada una vez, se insistió en pedirla y fue concedida. El lector recordará que en esos días se perseguía a muerte a los católicos. Cuando la Comuna de París fue menester defender el saqueo, la caja de fondos del Banco de Francia, nadie amenazó los bancos judíos. La masonería ha mirado con horror el antisemitismo, a tal punto que un hermano antisemita que creía de buena fe en la tolerancia de las opiniones políticas de la masonería se presentó en Francia como candidato a diputado una vez y salió elegido, y cuando detractó de la reelección se dieron órdenes expresas a las logias para que se le hiciera la guerra, órdenes que no se ven casi nunca en las logias y tuvieron que ser cumplidas. Cierra cita. Preponderancia judaica en las logias. Cita: en 1862, un masón de Berlín, dándose cuenta de la preponderancia judía de las logias,
Escribía en una hoja de Múnich: hay en Alemania una sociedad secreta de formas masónicas que está sujeta a jefes desconocidos. Los miembros de esta asociación son en su mayor parte israelitas. En Londres, donde se encuentra, como se sabe, el foco de la revolución, bajo el gran maestre Palmerston, hay dos logias judías que no vieron jamás a cristiano pasar sus umbrales. Ahí es donde se juntan todos los hilos de los elementos revolucionarios que anidan en las logias cristianas. En Roma, otra logia enteramente compuesta de judíos, donde se reúnen todos los hilos de las tramas urdidas en las logias cristianas, es el Supremo Tribunal de la Revolución. Desde allí dirigidas las otras logias por jefes secretos, de modo que la mayor parte de los revolucionarios cristianos no son más que muñecos puestos en movimiento por judíos mediante el misterio. En Leipzig, con ocasión de la feria que hace acudir a esa ciudad una parte de los altos negociantes judíos y cristianos de la Europa entera, la logia judía secreta es cada vez más permanente y jamás masón cristiano ha sido recibido en ella. He ahí lo que hace abrir los ojos a más de uno de nosotros. No hay sino emisarios que tienen acceso a las logias judías de Hamburgo y de Frankfurt. Se lo cita. Gougenot des Mosaux refiere este hecho que confirma lo anterior. Desde la recrudescencia revolucionaria de 1848, me encontraba en relación con un judío que, por vanidad, traicionaba el secreto de las sociedades secretas en las cuales estaba asociado, y que me advertía con 8 o 10 días de anticipación todas las revoluciones que iban a estallar en un punto cualquiera de Europa. Le debo la inquebrantable convicción de que todos esos grandes movimientos de los pueblos oprimidos, etc., son combinados por una media docena de individuos que dan sus órdenes a las sociedades secretas de toda Europa. El suelo está enteramente minado bajo nuestros pies, y los judíos suministran un gran contingente a esos minadores. En 1870, de Camille escribía a Le Monde que una gira por Italia había encontrado a uno de sus antiguos conocidos, masón, y habiéndole preguntado cómo estaba la orden, le respondió: he dejado mi logia de la orden definitivamente, porque he adquirido la convicción profunda de que no éramos sino los instrumentos de los judíos que nos empujaban a la destrucción total del cristianismo. Como confirmación de lo anterior, voy a transcribir una información que se encuentra en la Revue des Sociétés Secretes. Primera, la Internacional Dorada, plutocracia y alta finanza internacional, a cuya cabeza se encuentra en América Morgan Rockefeller, Vanderbilt y Vanderbilt. Varios de estos nombres no parecen ser de los mejor escogidos. En Europa, la Casa Rothschild y otras de orden secundario. Segunda, la Internacional Roja o Unión Internacional de la Democracia Social Obrera. Esta comprende la Segunda Internacional, la de Bélgica, judío, Vandervelde, la Internacional número 2,5, la de Viena, judío, Adler, y la Internacional número 3 o Internacional Comunista, la de Moscú, judíos, Appelbaum y Radek. A esta hidra de 3 cabezas, que para más comodidad obran separadamente, se agrega el Profintern, Oficina Internacional de las Asociaciones Profesionales, que tiene su sede en Ámsterdam y dicta la palabra judaica a los sindicatos no afiliados aún al bolchevismo. Tercera, la Internacional Negra o Unión del Judaísmo de Combate. El principal papel es desempeñado en ella por la Organización Universal de los Sionistas, Londres, por la Alianza Israelita Universal, fundada en París por el judío Krimiaux, por la Orden Judía de los Brit Snai, Moike, hijos de Moisés, y las sociedades judías Genolost, Hitakudot, Talbot, Keren Hadesode y otras 100, más o menos enmascaradas, diseminadas en todos los países del Viejo y del Nuevo Mundo. Cuarta, la Internacional Azul o Masonería Internacional, que reúne por medio de la Logia Reunida de la Gran Bretaña, por medio de la Gran Logia de Francia y por medio de los grandes orientes de Francia, Bélgica, Italia, Turquía y de los demás países, a todos los masones del universo. El centro activo de esta agrupación, como lo saben los lectores, es la Gran Logia Alpina.
La orden judeo-masónica de los British Knights, que, contra los estatutos de las logias masónicas, no acepta sino judíos, y que cuenta en el mundo más de 426 logias puramente judías, sirve de lazo entre todas las internacionales enumeradas más arriba. Los dirigentes de la British Knight Brit son los judíos: Morgenthau, antiguo embajador de los Estados Unidos en Constantinopla; Brandeis, juez supremo de los Estados Unidos; Max, sionista; Warburg, Félix, banquero; Ercus, Kraus, Alfred, su primer presidente; Schiff, muerto ya, que ha subvencionado el movimiento de emancipación de los judíos en Rusia; Mark Luis, sionista. Sabemos de cierto, dice Webster, que los 5 poderes a que nos hemos referido, la masonería del Gran Oriente, la teosofía, el pangermanismo, la finanza internacional y la revolución social, tienen una existencia muy real y ejercen una influencia muy definida en los negocios del mundo. En esto no tratamos de hipótesis, sino de hechos basados sobre evidencia documentada. Otra cita. Los judíos han sido los más conspicuos en conexión con la francmasonería en Francia desde la Revolución. Capítulo 4. Crímenes de la masonería. Sobre los monstruosos crímenes de esa obra maestra del judaísmo moderno, que es la masonería, dice textualmente el excelentísimo cardenal Caro: la lectura del ritual masónico deja ver, al menos en varios grados, que prepara a sus adeptos para la venganza, la revolución y por lo tanto el crimen. En todos sus ritos, dice Benoit, los masones son sometidos a una educación que les enseña en la teoría y en la práctica la violencia. Se les dice que la orden masónica tiene por fin vengar la muerte de Adonhiram, de sus 3 compañeros traidores, o la de Jacobo Molay, de sus asesinos, el Papa, el Rey y Nofodai. En un grado, el que va a iniciarse ensaya su valor sobre el cuello y cabezas guarnecidas de tripas llenas de sangre. En otro grado, el que va a ser recibido debe derribar cabezas colocadas sobre una serpiente o aún degollar un cordero. En grado 30 del rito escocés, creyendo matar a un hombre. Aquí debe trabar sangrientos combates con enemigos que le disputan la vuelta a la patria. Allí hay cabezas humanas expuestas sobre estacas, hay un cadáver encerrado en un ataúd, y alrededor los hermanos de duelo conciertan la venganza. Estas ceremonias diversas tienen como fin enseñar a los adeptos que es por medio de la violencia como la masonería ha de destruir a sus enemigos, los sacerdotes y los reyes. Pero suspendamos por un momento la cita que transcribimos del cardenal Caro para preguntar: ¿por qué la masonería considera a sus enemigos a los sacerdotes y a los reyes y ha luchado por destruirlos? La contestación la encontrará el lector a partir de la 4ª parte de esta obra, en que con vasta documentación demostramos que fueron durante casi 18 siglos precisamente los sacerdotes y los reyes quienes, una vez tras otra, hicieron fracasar las actividades judías tendientes a dominar el mundo. Pero sigamos con lo que afirma el cardenal Caro en su documentada obra. Cita: todos conocen el asesinato de Rossi, ministro de Pío IX, por sus antiguos hermanos de la Carbonaria. Todos saben que Orsini fue encargado por las logias en 1858 para atentar contra la vida de Napoleón III. Cierra cita. El intento de asesinato fracasó. Abre cita. En el último siglo, el caballero Lescure, que quiso renunciar a la logia Hermenonville, fue envenenado, muerto víctima de esta infame horda de los iluminados. El 22 de octubre de 1916 fue asesinado el conde Sturck, canciller de Austria. Fritz Adler, el asesino, era masón o hijo de masón, miembro de una logia de altos dignatarios masónicos en Suiza. En su declaración defendió el derecho de hacer justicia por sí mismo. En Francia, con ocasión del asunto Dreyfus, fueron asesinados el capitán de Atel, que declaró contra él, el diputado Chaulin Serviniere,
que había recibido de Athel los detalles de la confesión de Dreyfus, el prefecto Laurenceau, que denunció sumas de dinero enviadas al extranjero a los amigos de Dreyfus, a su parecer para soborno. El empleado del presidio, Rocher, que sostenía haber oído a Dreyfus confesar parcialmente su delito, el capitán Valerio, uno de los testigos contra Dreyfus, y el presidente Faure, que se había declarado contrario a la revisión del proceso, desaparecieron también en breve. Todos los defensores de Dreyfus eran masones, especialmente judíos. En Suecia, el hermano Gustavo III fue asesinado por Ankerström, emisario de la Gran Logia que presidía con Dorchet, según acuerdo de los masones reunidos en 1786 en Frankfurt sur Maine. En Rusia fue asesinado Pablo I, masón, que, conociendo el peligro de la hermandad, la prohibió estrictamente. Igual suerte y por igual motivo tuvo su hijo Alejandro I, asesinado en Taganrog, 1825. Cierra cita. Asesinatos de profanos. En Francia se les atribuye la muerte de Luis XVI, el cardenal Mathieu, arzobispo de Besançon, y Monseñor Besant de Nimes han referido en cartas conocidas de todo el mundo las revelaciones que les han sido hechas sobre la resolución tomada en 1787 por el convento de Wilhelmsbad de asesinar a Luis XVI y al rey de Suecia. Estas revelaciones les habían sido hechas por dos antiguos miembros de este convento. El asesinato del duque de Berry, el del gran patriota y ardiente católico de Lucerna, Suiza, Leu, han sido resueltos y ejecutados por sectarios. En Austria, el famoso crimen de Sarajevo, ocasión de la Gran Guerra, fue decretado, anunciado con anticipación y ejecutado a su tiempo por la masonería. Un suizo alto dignatario masónico se expresó en el año 1912 sobre este hecho de la siguiente manera: el heredero es un personaje de mucho talento. Lástima que esté condenado, morirá en el camino al trono. Madame de Tebes anunció su muerte los 2 años que le precedieron. Los principales culpables eran en su totalidad masones. Todo esto, dice Rich, no es suposición, sino hechos judicialmente comprobados que se silencian intencionalmente. En Alemania fueron asesinados el mariscal Eichhorn y su ayudante, el capitán von Dressler, el 30 de julio de 1918. El día antes, el diario masónico de París, Le Matin, escribía que una sociedad secreta patriótica había ofrecido un subido premio por la cabeza de Eichhorn. Ya se puede suponer qué clase de sociedad suministraría a Le Matin. La noticia: en Italia fue asesinado Umberto I por el anarquista Presi, masón de una logia de Patterson. En Nueva Jersey, Estados Unidos, aun cuando él mismo no había estado en América, así se ponía en práctica la explicación que en ciertos grados daban los carbonarios a la inscripción de la cruz INRI, Justum Necare Reyes Italiae. Es justo asesinar a los reyes de Italia. El 26 de marzo de 1855 cayó asesinado en Parma el duque Carlos III. El asesino Antonio Carra había sido escogido y estimulado por Lemny. El día antes, en reunión secreta presidida por Lemny, que fue más tarde soberano gran maestre de la masonería italiana y mundial, según parece. Un tal Lipo había confeccionado un maniquí que, para enseñar a dar golpes de puñal más terribles, y el ejecutor fue sorteado. El 22 de mayo murió Fernando II de Nápoles. Se le dio en una rebanada de melón un veneno que le ocasionó una muerte horriblemente dolorosa. El autor de este regicidio fue un francmasón afiliado a una de las ramas más criminales de la secta, la llamada de los sublimes maestros perfectos. Era discípulo de Mazzini y una de las personas más respetables de la corte. Margiotta no se atreve a dar su nombre. En este autor se pueden leer innumerables crímenes más cometidos por la masonería en Italia. En Portugal fue asesinado el rey Carlos y su hijo Luis.
los masones prepararon la caída de la monarquía. El venerable Magalhães de Lima fue a París en diciembre de 1907, donde el Moses, miembro del Consejo de la Gran Logia, lo recibió solemnemente. Magallanes dio conferencias en las que anunciaba el hundimiento de la monarquía en Portugal, la próxima constitución de la República. El conocido adversario de la masonería, Abbé Tourmentin, escribía entonces que los masones estaban preparando manifiestamente un golpe contra la Casa Real Portuguesa, expresando el temor de que dentro de poco se arrojaría o se asesinaría al rey Carlos. 10 semanas después se cumplían sus temores y Tourmentin inculpaba pública y francamente a los masones de este asesinato. Estos han preferido el silencio. En América se puede leer en Eckert algunos detalles de la persecución y del asesinato de que fue víctima Morgan en Estados Unidos por querer publicar un libro para revelar los secretos de la masonería y la destrucción de la imprenta y persecución del impresor y de otros odiosos crímenes que sucedieron a ese asesinato, y la indignación pública que hubo al saberse todo el favor que las autoridades masones por lo general prestaron a los asesinos y el favor con que las logias los miraron. Cierra cita. Es sabido también el asesinato del presidente del Ecuador, García Moreno. Matanzas, ejecuciones sumarias y saqueos. Sería necesario leer la descripción de Taine, libre pensador, para tener idea de lo que pasó en Francia cuando dominaron los masones en 1789 y 3 años siguientes. Cuenta más de 150.000 fugitivos y desterrados, 10.000 personas muertas sin ser juzgadas en la sola provincia de Anjou, 50.000 muertos en la sola provincia del oeste. En 1796, el general Ock escribía al ministro del Interior: no hay sino un hombre por 20 de la población de 1789. Ha habido hasta 4.000 detenidos a la vez en las prisiones. Más de 1.200.000 particulares han sufrido en sus personas. Varios millones, todos los que poseían algo, han sufrido en sus bienes. Cierra cita. El que desee más datos debe leer la obra del eminentísimo cardenal Caro, El misterio de la masonería. Capítulo V. La masonería propagadora de las revoluciones jacobinas. El arzobispo de Port-Louis, Monseñor León Meurin, en su obra Filosofía de la Masonería, dice: en 1844, Disraeli ponía en boca del judío Sidonia las siguientes palabras: desde que la sociedad inglesa ha comenzado a agitarse y sus instituciones se ven amenazadas por asociaciones poderosas, ven ustedes a los judíos antes tan leales en las filas de los revolucionarios. Esa misteriosa diplomacia rusa que tanto alarma a los occidentales está organizada en su mayor parte realizada por judíos. La formidable revolución que se está preparando en Alemania, cuyos efectos serán aún más grandes de lo de la Reforma, se lleva a cabo totalmente bajo los auspicios de los judíos. En el conde Krin, ministro de Finanzas ruso, reconozco a un judío lituano. En el ministro español, señor Mendizábal, veo un judío aragonés. En el presidente del Consejo francés, mariscal Soult, reconozco al hijo de un judío francés. En el ministro prusiano, conde de Arnim, veo un judío. Ya ve, querido Königsby, que el mundo está gobernado por personajes muy distintos de los que creen los que no están entre bastidores. Durante la Revolución de 1848, dirigida por el Gran Oriente de Francia, su gran maestre, el judío Crimeaux, llegó a ser ministro de Justicia. Este hombre fundó en 1860 la Alianza Israelita Universal y proclamó con inconcebible descaro en los archivos israelitas de 1861 que en lugar de los papas y los césares va a surgir un nuevo reino, una nueva Jerusalén. Y nuestros buenos masones son los ojos vendados, ayudan a los judíos en la gran obra de construir ese nuevo templo de Salomón, ese nuevo reino césaro-papista de los cabalistas. En 1862, un masón berlinés
hizo editar un folleto de 8 páginas, quejándose de la preponderancia que los judíos tenían en las logias, bajo el título Signo de los tiempos. Señalaba el peligroso carácter de las elecciones berlinesas del 28 de abril y 6 de mayo del mencionado año. Un elemento, decía, ha aflorado a la superficie y ha ejercido una peligrosa influencia disolvente en todos los sentidos, el judío. Los judíos están a la cabeza con sus escritos, palabras y acciones, son jefes y agentes principales en todas las empresas revolucionarias, hasta la construcción de barricadas. Bien claro, se ha visto esto en Berlín en 1848. ¿Cómo es posible que en Berlín hayan sido elegidos 217 electores especiales judíos y que en 2 distritos hayan sido elegidos solo judíos con exclusión de cualquier otro candidato cristiano? Este estado de cosas iba a empeorar desde entonces. Los judíos formaban la mayoría de la corporación municipal, de modo que Berlín podía ser llamado con justicia la capital de los judíos. En la prensa, los judíos hablan del pueblo y de la nación, como si solo hubiese judíos y los cristianos no existiesen. La explicación de tal hecho pueden dar a los masones agitadores que, según el hermano Lamartine, originaron las revoluciones de 1789, 1830, 1848, etc. Declaración confirmada por el hermano Garnier Pagès, ministro de la República, que declaró públicamente en 1848 que la Revolución Francesa de 1848 constituía el triunfo de los principios de la Liga Masónica, que Francia había recibido la iniciación masónica y que 40.000 masones habían comprometido su ayuda para concluir la obra gloriosa del establecimiento de la República Alemana, destinada a extenderse por toda Europa y al fin sobre toda la faz de la tierra. El colmo de todo esto es el poder político y revolucionario de los judíos, según las palabras de Jewel, jefe de los masones judíos, que decía en un informe secreto: ejercemos una poderosa influencia sobre los movimientos de nuestro tiempo y del proceso de la civilización hacia la republicanización de los pueblos. Otro jefe masónico, el judío Louis Verne, decía también en un escrito secreto: hemos acudido con mano poderosa a los pilares sobre los que se asienta el viejo edificio, hasta hacerles gemir. Mendizábal, también judío, alma de la Revolución Española de 1820, llevó a cabo la toma de Oporto y Lisboa, y en 1838, realizando mediante su influencia masónica la revolución en España, llegando a primer ministro. Sigue diciendo el excelentísimo arzobispo: el judío Mendizábal había prometido como ministro restaurar las precarias finanzas de España, pero en corto espacio de tiempo el resultado de sus manipulaciones fue un terrible aumento de la deuda nacional y una gran disminución de la renta, en tanto que él y sus amigos amasaban inmensas fortunas. La venta de más de 900 instituciones cristianas, religiosas y de caridad que las Cortes habían declarado propiedad nacional a instigación de los judíos les proporcionó magnífica ocasión para el fabuloso aumento de las fortunas personales. Del mismo modo, fueron tratados los bienes eclesiásticos. La bula imprudente de los sentimientos religiosos y nacionales llegó hasta el punto de que la querida de Mendizábal se atrevió a lucir en público un magnífico collar que, hasta poco tiempo antes, había servido de adorno a una imagen de la Santa Virgen María en una de las iglesias de Madrid. El masón berlinés de que hacíamos mención al principio continuaba diciendo: el peligro para el trono y el altar, amenazados por el poder de los judíos, según acaban de hacer los jefes de la masonería alemana, al decir: los judíos han comprendido que el arte real, el arte masónico, era un medio capital para establecer sólidamente su propio reino esotérico. El peligro amenaza no solamente a la masonería, nuestra orden, sino a los estados en general.
Los judíos se encuentran en las logias múltiples ocasiones para practicar su archiconocido sistema de corrupción, sembrando la confusión en muchos asuntos. Si se tiene presente el papel que jugaron los judíos en los crímenes de la Revolución Francesa y en la usurpación corsa, si se tiene en cuenta la obstinada creencia de los judíos en un futuro reinado israelita sobre todo el universo y su influencia sobre el gran número de ministros de Estado, se advertirá cuán peligrosa puede ser su actividad en los asuntos masónicos. El pueblo judío forma una casta en oposición hostil a toda la raza humana. Y el Dios de Israel no ha elegido más que un pueblo al que todos los demás han de servir de escabel. Considerad que entre los 17 millones de habitantes de la Prusia no hay más de 600.000 judíos. Considerad con qué ardor convulsivo trabaja esta nación. La vivacidad oriental irreprimible para lograr para todos los medios subvertir el Estado, para ocupar incluso mediante dinero los establecimientos de enseñanza superior y monopolizar en su favor los puestos del gobierno. Carlyle, una de las mayores autoridades masónicas, dice: la masonería de la Gran Logia es en la actualidad enteramente judía. La Gaceta de la Cruz, órgano principal de los conservadores prusianos, dedicó del 29 de junio al 3 de julio de 1875 una serie de artículos en los que se demostraba que los principales ministros de los gobiernos alemán y prusiano, sin exceptuar al príncipe de Bismarck, estaban en manos de los reyes judíos de la bolsa y que los banqueros judíos eran quienes de manera práctica gobernaban Prusia y Alemania. Esto hizo decir al judío Gust Kow: los verdaderos fundadores del nuevo imperio alemán son los judíos. Judíos son los adelantados en todas las ciencias, la prensa, la escena y la política. Stamm escribió en 1860 un libro sobre este tema, en el que se prueba que el reino de la libertad universal sobre la tierra será fundado por los judíos. En el mismo año, Sumter publicó en el Volksblatt una larga carta para demostrar que los judíos ocuparán muy pronto el lugar de la nobleza cristiana. La aristocracia caduca debe perder su puesto en esta época de luz y de libertad universales, a la que tan próximos estamos. ¿No comprendéis?, escribe, el verdadero sentido de la promesa hecha por el Señor Dios Sabaoth a nuestro padre Abraham, promesa que se ha de cumplir con seguridad, la de que un día todas las naciones de la tierra serán sometidas a Israel. ¿Creéis que Dios se refería a una monarquía universal con Israel como rey? Oh, no. Dios dispersó a los judíos sobre toda la superficie del globo, a fin de que constituyesen una especie de fermento entre todas las razas, y al cabo, como elegidos que son, extendiesen su dominación sobre ellas. No es probable que la terrible opresión sufrida por las naciones cristianas de Europa, que se ven empobrecidas por la usura y la avaricia de los judíos, y que se quejen de ver las riquezas nacionales acumuladas en manos de los grandes banqueros, se calme con esporádicos levantamientos antisemitas. Las monarquías cuyos cimientos no están aún pulverizados por el martillo masónico y cuyas dinastías no están aún reducidas al nivel de los masones descamisados, descalzos y con los ojos vendados, se coaligarán contra la secta monstruosa y harán pedazos las filas de los anarquistas. El propio Carlyle, masón furioso, dice, aterrado de la suerte de la humanidad sobre las manos de los judíos, cita: cuando los legisladores vuelvan a ocuparse de las sociedades secretas, harán bien en no hacer una excepción en favor de la masonería. Cierra cita. Continúa el mismo autor. El privilegio del secreto está legalmente acordado a los masones en Inglaterra, Francia y Alemania, y creemos que en todos los países. El hecho de que todas las revoluciones salgan del fondo de las logias sería inexplicable si no supiéramos que, con la momentánea excepción de Bélgica, los ministros de todos los países se hallan en manos de masones dirigidos en el fondo por los judíos. Cierra cita. Uno de los testimonios más interesantes es seguramente el del masón Haubitz,
inspector de las logias de Prusia y de Polonia en 1777. Escribe en sus memorias: me hice cargo de la dirección de las logias de Prusia, Polonia y Rusia. Allí he adquirido la firme convicción de que todo lo que ha sucedido en Francia desde 1789, la revolución, es una palabra. Incluso el asesinato del rey con todos sus horrores no solo se había decretado en aquel tiempo, sino que todo fue preparado por medio de reuniones, instrucciones, juramentos y señales que no dejan lugar a duda ninguna acerca de la inteligencia que todo lo meditó y dirigió. Será cita. En lo que concierne el asesinato de Luis XVI, tenemos igualmente el testimonio del jesuita padre Abel. En 1784, cita, declara: tuvo lugar en Frankfurt una reunión extraordinaria de la Gran Logia Ecléctica. Uno de los miembros puso a discusión la condenación a muerte de Luis XVI, rey de Francia, y de Gustavo III, rey de Suecia. Ese hombre se llamaba Abel, era mi abuelo. Cierra cita. Barruel, en su obra Memorias para la historia del jacobinismo, dice: después de esta reunión, uno de sus miembros, el marqués de Viseu, declaraba lo siguiente: lo que puedo deciros es que se trama una conspiración tan bien urdida y tan profunda que será muy difícil que no sucumban la religión y los gobiernos. Cierro cita. Maurice Farra, en su libro La masonería en descubierto, dice que la existencia de esta conspiración y su propósito de asesinar al rey de Francia y al rey de Suecia aparecen igualmente confirmados por la mayor parte de los autores que han hecho investigaciones serias sobre la cuestión masónica, y los acontecimientos trágicos las confirman igualmente. El 21 de enero de 1793, el rey Luis XVI muere guillotinado después de un simulacro de juicio en el que la mayoría de los jueces son masones. Un año después, el rey Gustavo III es asesinado por Aucastrem, discípulo de Condorcet. El mismo año desaparece misteriosamente el emperador Leopoldo. En un discurso pronunciado el 4 de marzo de 1882 en la logia Libre Pensamiento de Aurillac, decía el masón Paul Roques: después de haber trabajado en la revolución política, la francmasonería debe trabajar en la revolución social. Cierra cita. Y en la memoria del Gran Oriente de Francia se afirma que Francia, para vivir, no sacrifique la razón misma de su existencia, el ideal filosófico, político y social de sus antepasados de 1789, que no apague la antorcha del genio revolucionario con la que se ha iluminado al mundo. Y añade el mismo orador: la peor humillación para Francia consistiría en renegar de la obra de la revolución, que perezca al menos sin haber abdicado su ideal. Cierra cita. Otros documentos masónicos de indiscutible valor nos informan que nunca se podrá olvidar que fue la Revolución Francesa la que dio realidad a los principios masónicos preparados en nuestros templos. Cierra cita. Decía un orador en el Congreso Masónico de Bruselas, y en una reunión de la logia de Angers celebrada en 1922, exclamaba uno de los hermanos: la francmasonería, que ha desempeñado el papel más importante en 1789, debe estar dispuesta a suministrar sus cuadros de combate en una revolución siempre posible. Cierra cita. Abre otra cita. Pasemos al estudio de la participación de los judíos en las revoluciones en general. Ya en 1648, el gran jefe revolucionario Cromwell estaba sostenido por los judíos. Una delegación venida del fondo de Asia y dirigida por el rabino Jacob Ben Hazael se presentó ante el dictador inglés. No se hicieron esperar los resultados de las conversaciones que se establecieron, y Cromwell usó de todo su poder para derogar las leyes de restricción impuestas a los judíos en Inglaterra. Uno de los más íntimos colaboradores de Cromwell fue el rabino de Ámsterdam, Manasseh ben Israel. Cierra cita. El famoso investigador de la masonería, Maurice Farra, nos dice que Ernesto Renan, que no puede ser sospechoso de antisemitismo, escribía lo que sigue: en el movimiento revolucionario francés, el elemento judío desempeñaba un papel capital
y es muy difícil no estar de acuerdo con él. Es verdad que hacia 1789 los judíos operaban con mucha prudencia y se ocultaban tras las organizaciones masónicas y las sociedades filosóficas, pero esto no impedía que algunos de los hijos de Israel tomaran parte activa en los acontecimientos revolucionarios y se aprovecharan de ellos desde el punto de vista material. El primer tiro contra los guardias suizos de las Tullerías, el 10 de agosto de 1791, fue disparado por el judío Salkin Hauswitz a Lang, pero como este ardor bélico encierra muchos peligros, prefieren los judíos dedicarse a otras actividades menos peligrosas y sobre todo más lucrativas. El viejo hebreo Benoltas, hombre millonario de esta plaza, Cádiz, queda nombrado por ahora tesorero general de la orden y cuenta ya con un fondo disponible de 300,000 pesos fuertes. Cierra cita. El padre Gaxote, en su obra La Revolución Francesa, afirma que el habituallamiento de los ejércitos republicanos se realizaba por los israelitas Biederman, Max Beer, Mosselmann y otros, y esto dio lugar a las quejas formuladas por el comandante Bernardville del ejército de Mosela, porque se le enviaban para las tropas calzados de adolescente con suela de cartón, medias de niño y lonas para tienda completamente podridas. Se la cita. Capefigue, en su obra Las grandes operaciones financieras, dice que en cuanto fueron abolidas las leyes que restringían los derechos de los judíos, gracias a la intervención del abate Gregor de Mirabeau, Robespierre y otros, esto lo hacen el primer día todos los gobiernos revolucionarios, y en cuanto prevalecieron las ideas de 1789, descargó sobre Francia una verdadera nube de extranjeros, especialmente judíos de las orillas del Rin. Entonces fue cuando aparecieron en la arena política los Klotz, los Benjamin Beitel, Efraim, los Eta Palm, etc. El Mesías ha venido para nosotros el 28 de febrero de 1790 con los derechos del hombre, escribía el judío Katten, y en efecto, la concesión a los judíos de todos los derechos de ciudadanía fue una de las grandes victorias de Israel. Cierra cita. Dice el historiador israelita Bedarid, la revolución de 1830 no ha hecho sino consagrar estos felices resultados, cuando en 1848 la soberanía del pueblo alcanzó sus últimos límites, surgieron hombres israelitas en las más altas regiones del poder. Cierra cita. Estos elegidos, estos representantes del pueblo ostentaban apellidos tan franceses como los de Fould, Cherf, Vir, Crimiaux, etc. Pero no fue solo en Francia donde la judería desempeñó un papel preponderante en los movimientos revolucionarios. El culto escritor francés Lambertin afirma: el movimiento revolucionario que agitó la Europa central en 1848 fue preparado y sostenido por los judíos. Así lo demuestran numerosos hechos y documentos. Entre los autores de la Revolución de 1870 y entre los miembros de la Comune aparecen igualmente los judíos representados por Rabel Isaac Kalmer, Jacob Pereira y otros. El autor precitado señala la presencia de 18 judíos entre los principales miembros de la Comune. Cierra cita. Asegurando el escritor francés Drummond que durante el incendio de París de 1871, los incendiarios dejaron intactos los 150 edificios que pertenecían a la familia Rothschild. Continuando el estudio de estos movimientos en Europa, volvemos a encontrar a los judíos, el poeta Heine, Karl Marx, Lassalle y otros muchos. Drummond escribe: para destruir la antigua sociedad que lo repelía, el judío ha sabido colocarse a la cabeza de la acción democrática. Los Carlos Marx, los Lassalle, los principales nihilistas, todos los jefes de la revolución cosmopolita son judíos. De este modo imprimen los judíos al movimiento la dirección que les conviene. Cierra cita. Y el escritor francés Maurice Farah dice: no olvidemos que los fundadores de la Internacional en 1864
fueron los judíos Marx, Neumayer, Fribourg, James Cohen, Lasalle, Aaron, Adler, Frankel y el único no judío, Compers. Para dirigir el movimiento revolucionario se fundó en Francia el tan conocido diario La Humanité. Para ello se abrió una suscripción que proporcionó la suma de 780.000 francos. Si la cita. Citaremos entre los 12 donantes que por casualidad eran todos judíos: Levi Brühl, Levi Bram, A. Dreyfus, L. Dreyfus, Eli Rodríguez, León Picard, Blum, Rauf, Kassevitz, Salomón Reinach y Sachs. Después de leído lo que procede, no puede causar extrañeza que en el sínodo judío de Leipzig del 29 de junio de 1869 se aprobara la siguiente moción. Cita. El sínodo reconoce que el desarrollo y la realización de los principios modernos, léase revolucionarios, son las más firmes garantías para el presente y el porvenir del judaísmo y de sus miembros. Son las condiciones más enérgicamente vitales para la existencia expansiva y el mayor desarrollo del judaísmo. Cierra cita. Otra cita. En muchos aspectos, la revolución no ha sido sino una aplicación del ideal que Israel había traído al mundo. Cierra cita. Según escribe Leroy Beaulieu, autor nada tachado de antisemitismo, es preciso darle la razón porque no se puede negar la importancia de la intervención judía en la obra revolucionaria. Organización de la Sociedad de las Naciones. El citado investigador Maurice Farah afirma que hemos visto a la Sociedad de las Naciones fundada y sostenida por las mismas fuerzas ocultas que nos encontramos siempre que se trata de destruir. Hoy en día la masonería, sus auxiliares, los partidos de izquierda y detrás de todos la judería, tratan de exterminar el sentimiento nacional y el principio de soberanía de los estados por la creación de un supergobierno internacional y al mismo tiempo de desmoralizar a los pueblos con una propaganda antimilitarista y pacifista. Perdido el sentimiento nacional, esos pueblos estarán completamente desarmados frente a esta fuerza oculta y sagaz que pudiéramos llamar el imperialismo judeo-masónico. La Sociedad de las Naciones fue inaugurada el 10 de enero de 1920. Los estatutos elaborados en las asambleas masónicas fueron muy poco modificados. Cierra cita. En una nota del traductor argentino a la citada página 115 de la obra de Maurice Farah, se lee lo siguiente. El Eugenio Bertaux ha propuesto recientemente a la Gran Logia de Francia que se derogue el artículo 17 de la Constitución de dicha Gran Logia, que prescribe a todos sus adeptos que se sometan a la legislación del país en que tengan facultad de reunirse libremente y que se hallen dispuestos a todos los sacrificios que su patria les exija, porque conforme a los principios de una moral universal, todo francmasón es por definición un hombre esencialmente libre, que no depende sino de su conciencia, y nuestra conciencia masónica no puede exigir imperativamente a sus adeptos que estén dispuestos a todos los sacrificios que la patria les exija. La derogación que propone redundará en el beneficio de la salvaguardia de las conciencias individuales, entendiéndose que, en caso de reproducirse conflictos trágicos, esas conciencias individuales obedecerán o no, bajo su propia responsabilidad, a los llamamientos de su sensibilidad, de su razón y de su fe en la verdad suprema. La acción judía y masónica frente al cristianismo. El eminentísimo cardenal Caro nos asegura a este respecto que es indudable que la acción de la masonería contra la Iglesia Católica no es más que la continuación de la guerra a Cristo, practicada por el judaísmo desde hace más de 1900 años. Eso sí que incomodaba, mediante el secreto, el engaño y la hipocresía, a las circunstancias en que tiene que hacerla. No olvidemos que el judaísmo rabínico es el declarado e implacable enemigo del cristianismo, dice Webster. El odio al cristianismo y a la persona de Cristo no es cosa de historia remota, ni puede mirarse como el resultado de persecución.
forma una parte íntegra de la tradición rabínica originada antes de que tuviera lugar cualquier persecución de los judíos por los cristianos y ha continuado en nuestro país mucho después de que esa persecución ha terminado. Por su parte, el British Guardian, el 13 de marzo de 1925, hace esta afirmación: la Iglesia cristiana es atacada hoy como no lo ha sido jamás durante siglos, y este ataque es casi exclusivamente la obra de los judíos. Sí, la cita. Añade el excelentísimo Monseñor Cardenal José María Caro: por lo demás, las relaciones de la masonería o del judaísmo perseguidor de la Iglesia católica y, según los casos, de todo el cristianismo con el bolchevismo y comunismo en México, en Rusia, en Hungría y con la amenaza de hacerlo en todas partes, es cosa pública, como lo es la relación del judaísmo con la masonería. Cierra cita. Tercera parte: la sinagoga de Satanás. Capítulo primero: imperialismo judío y religión imperialista. El pueblo hebreo fue escogido por Dios como depositario de la verdadera religión, cuya conservación le fue confiada en medio de los pueblos idólatras, hasta la venida del Mesías prometido, con quien se cumplirían las profecías del Antiguo Testamento. Pero los judíos empezaron, ya antes de la venida de Cristo, a tergiversar las profecías dándoles una interpretación falsa, racista e imperialista. La promesa de un reinado del verdadero Dios en la tierra, el reinado espiritual de la religión auténtica, lo interpretaron los judíos como el reinado material de su raza, como la promesa de Dios a los israelitas de un dominio material de su raza, como la promesa de Dios a los israelitas de un dominio mundial y de la esclavización por ellos de todos los pueblos de la tierra. Como ejemplo de esas falsas interpretaciones, se pueden citar los siguientes pasajes. En el Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18, el ángel del Señor dice a Abraham: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la ribera del mar. Tu posteridad poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cierra cita. Los judíos imperialistas han dado a estos versículos una interpretación material al considerar que Dios les ofrece, como descendientes sanguíneos de Abraham, adueñarse de las puertas de sus enemigos, siendo solo en ellos, en los de raza judía, en quienes podrán ser benditas todas las naciones de la tierra. En cambio, la Santa Iglesia interpreta espiritualmente estas profecías. Cita: ¿cuál es la victoria que por virtud de Jesucristo y por el don de una justicia perseverante habían de conseguir los hijos espirituales de Abraham, es decir, los cristianos, de todos los enemigos visibles e invisibles de su salud? Y así el cumplimiento a la letra de esta profecía se verificó después del establecimiento de la Iglesia, cuando se sometieron a Jesucristo todos los pueblos del mundo y recibieron de él la bendición y la salud. Cierra cita. En el Deuteronomio, capítulo 2, versículo 25, dice el Señor: hoy comenzaré a poner tu terror y espanto en los pueblos que habitan debajo de todo el cielo, para que oído tu nombre se pongan despavoridos y como las mujeres que están de parto tiemblen y sean poseídos de dolor. Cierra cita. También a este pasaje la Santa Iglesia da una interpretación restringida, completamente distinta del sentido imperialista judío, traducido a través de la historia en hechos palpables, que demuestran la aplicación práctica de esta interpretación falsa. Donde quiera que triunfaron a través de la Edad Media los movimientos heréticos dirigidos por judíos, aunque tales triunfos fueran locales y efímeros, iban siempre acompañados del crimen, del terror y del espanto. Lo mismo ha ocurrido con sus revoluciones masónicas, como la de 1789 en Francia o la de 1931 al 36 en España. Y ya no se diga de las revoluciones judeo-comunistas en la Unión Soviética, donde los hebreos han logrado implantar
su dictadura totalitaria, han sembrado el pavor y la muerte de manera tan cruel que los pobres rusos esclavizados, al oír actualmente la palabra judío, tiemblan de terror. Otro ejemplo de este tipo nos lo proporciona la falsa interpretación que hacen los israelitas del versículo 16 del capítulo 7 del citado Deuteronomio, que dice: devorarás todos los pueblos que el Señor Dios tuyo te ha de dar. No los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses. Cierra cita. Mientras la Santa Iglesia da a este pasaje una interpretación igualmente restringida, los judíos lo entienden de una manera monstruosa, en el sentido de que Dios les ha dado el derecho para devorar a todos los pueblos de la tierra y adueñarse de sus riquezas. Ya vimos en el capítulo 4 de la primera parte de esta obra lo que el rabino Baruch Levi escribía a su discípulo, el joven judío Karl Marx, más tarde fundador del socialismo malamente llamado científico, dando supuestos fundamentos teológicos al derecho de los judíos para adueñarse de las riquezas de todos los pueblos de la tierra mediante los movimientos proletarios comunistas controlados por el judaísmo. El versículo 24 del mismo capítulo 7 reza así, cita: y entregarás sus reyes en tus manos y borrarás los nombres de ellos de debajo del cielo. Nadie te podrá resistir hasta que los desmenuces. Cierra cita. Esta profecía que la Santa Iglesia refiere a los reyes pecadores que gobernaban en la tierra de Canaán, los judíos la entienden con carácter universal. Consideran todas sus revoluciones y conspiraciones contra los reyes de los tiempos modernos como empresas santas realizadas en cumplimiento de las profecías de la Sagrada Biblia y además como un medio útil para lograr el dominio del mundo, que también creen les fue ordenado por Dios en las Sagradas Escrituras. La constante tergiversación del sentido verdadero de las profecías de la Biblia por los judíos se encuentra nuevamente al leer el versículo 27 del capítulo 7 de la profecía de Daniel. Cita: y que todo el reino y la potestad y la grandeza del reino que está debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los reyes le servirán y obedecerán. Cierra cita. Mientras la Santa Iglesia interpreta esa profecía en relación al reinado eterno de nuestro Señor Jesucristo, los judíos consideran que ese reinado eterno sobre el mundo será el de su raza, sobre los demás pueblos, que llegarán a formar un solo rebaño con un solo pastor, salido naturalmente de la grey de Israel. La profecía de Isaías señala, en el capítulo 60, versículos 10, 11 y 12, y los hijos de los extraños edificarán tus muros, y los reyes de ellos te servirán. Puntos suspensivos. Y estarán tus puertas abiertas de continuo, de día y de noche no se cerrarán, para que sea conducida a ti la fortaleza de las naciones, y te sean conducidos sus reyes, porque la nación y el reino que a ti no sirviere perecerá, y las naciones serán destruidas y desoladas. Cierra cita. Esta profecía, que se refiere al reinado de Cristo y de su iglesia, adquiere para los judíos un sentido totalmente diferente que viene a cristalizar en hechos claramente reconocibles, un sentido donde quiera que se haya impuesto la dictadura judeocomunista en los diversos países que han tenido la desgracia de caer en las garras del monstruo. En todos estos pueblos, los que no han servido a los judíos o han osado rebelarse contra su servidumbre han sido destruidos. No hay más dueño que los judíos, porque ellos se apoderaron de la fortaleza de todas esas naciones. Así podrían seguirse citando versículos del Antiguo Testamento que han sido falsamente interpretados por el imperialismo judaico. Hay que tener presente que muchos de los profetas fueron asesinados por los judíos, solo porque contradecían y censuraban sus perversidades. Pero lo más grave de esas interpretaciones falsas de las profecías de la Biblia fue la que se relacionó con la venida del Mesías, redentor del género humano, que establecería el reinado del verdadero Dios en el mundo. Aquí fue donde los judíos se desviaron en forma más grave de la verdad revelada, dando a las promesas sublimes relacionadas con el Mesías un carácter racista e imperialista.
Ya en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, estaba tan arraigada entre los israelitas esa interpretación falsa que la generalidad pensaba en el Mesías prometido como en un rey o caudillo guerrero, que con la ayuda de Dios conquistaría a todas las naciones de la tierra por medio de guerras sangrientas, en las que Israel resultaría siempre vencedor y acabaría por dominar materialmente al mundo entero. Por ello, cuando Jesús ante tales pretensiones se opuso a todo derramamiento de sangre, manifestando que su reino no era de este mundo, los imperialistas judíos sintieron naufragar todas sus esperanzas y ambiciones y empezaron a temer seriamente que la doctrina de Cristo llegará a convencer a todos los hebreos y los hiciera reconocer en él al Mesías prometido. Cuando Jesús predicó la igualdad de todos los hombres ante Dios, los judíos pensaron, y con muy justa razón, que Cristo con sus doctrinas echaba abajo sus equivocadas creencias acerca de Israel como pueblo escogido de Dios para dominar materialmente al mundo, anulando al mismo tiempo la idea de un pueblo superior a los demás por voluntad divina que estaba, según ellos, destinado por orden de Dios a esclavizar a los demás pueblos y a adueñarse de sus riquezas. Por ello, los dirigentes del judaísmo en esa época, sacerdotes, escribas, etc., sintieron que Jesús amenazaba al brillante porvenir acordado al pueblo de Israel como futuro amo del universo, ya que al ser todos los pueblos iguales ante Dios, como lo predicaba nuestro Señor Jesucristo, no había lugar en la tierra para uno de ellos, escogido a manera de futura casta privilegiada y dominante de la humanidad. En defensa de la tesis imperialista judía, Caifás, sumo pontífice de Israel, señalaba la conveniencia de que muriera un hombre, Jesucristo, para salvar a un pueblo, con posteridad al crimen más negro y trascendental cometido en la historia de la humanidad, o sea, el asesinato de Dios Hijo por los judíos. Estos siguieron empecinados en sus ambiciones imperialistas, tratando de compilar y justificar en un nuevo libro sagrado sus falsas interpretaciones de la Sagrada Biblia. Así surgió el Talmud, especie de Nuevo Testamento de los judíos, condenado por la Santa Iglesia, y en el cual, según ellos, por inspiración divina, se contiene la más perfecta interpretación del Antiguo Testamento. Después surgió la recopilación de la Cábala judía, que quiere decir tradición, en la que fue consignada, también por inspiración divina, según los judíos, la interpretación esotérica, es decir, oculta y verdadera de las Sagradas Escrituras. A continuación pasamos a citar unos cuantos pasajes de estos libros santos del judaísmo moderno, ya que la índole de este trabajo nos impide extendernos más sobre la materia. Cita: Vosotros israelitas sois llamados hombres, en tanto que las naciones del mundo no merecen el nombre de hombres, sino el de bestias. Sí, la cita del Talmud, Tratado Baba Metzia, folio 114, columna 2. Otra cita: La progenie de un extranjero es como progenie de animales. Sí, la cita Jebamot, folio 94, columna 2. En los anteriores pasajes dan los falsos intérpretes de las Sagradas Escrituras un paso de gran trascendencia, el de quitar a los cristianos y gentiles, es decir, a todos los pueblos de la tierra, su carácter humano, dejándolos en la categoría de bestias. Para darse cuenta de la importancia de este paso infame, hay que tener presente que, según la revelación divina del Antiguo Testamento, todos los animales y bestias fueron creadas por Dios para servicio del hombre, el cual puede comer su carne, utilizar su piel como vestido, matarlos, desollarlos y hacer con ellos todo aquellos que le convengan. En cambio, obligó al hombre a guardar los mandamientos respecto a sus semejantes. Los demás hombres, para los judíos, según la falsa interpretación que dan de las Escrituras, tanto los cristianos como los gentiles, son simples animales y no seres humanos, por lo que automáticamente los hebreos quedan sin obligación de guardar los mandamientos con respecto a ellos, sintiéndose al mismo tiempo
con todo el derecho de matarlos, desollarlos y privarlos de todo lo que tengan, como a cualquier animal. Jamás ha existido ni existe sobre la tierra un imperialismo tan implacable y totalitario como el de los judíos. Este concepto trascendental acerca de la animalidad de los demás pueblos explica claramente la conducta implacable, cruel y despectiva hacia todo derecho humano, observada por los jerarcas judíos del comunismo internacional. Su desprecio por los demás llega al extremo de hacerlos afirmar, cita, ¿qué es una prostituta? Cualquier mujer que no sea hebrea. Cierra cita. Eben Hazer 6 y 8. Esto explica, lo han repetido, denunciado varios escritores de distintas nacionalidades. El hecho de que los judíos hayan sido en todas partes los más inescrupulosos comerciantes en la trata de blancas y los más asiduos defensores de las doctrinas disolventes, el amor libre y la promiscuidad, mientras mantienen a sus familias en la más absoluta disciplina y moralidad, es que siendo animales los cristianos y gentiles, nada de extraño tiene que vivan en la prostitución y en la promiscuidad. En cuanto a los instintos asesinos de los judíos, manifestados a través de los siglos, se ven alentados con la que ellos creen inspiración divina del Talmud y de la Cábala, pero que según la Santa Iglesia no es sino obra satánica. Cita, al mejor entre los gentiles, mátalo, cierra cita. Aboda Sara 26b Tosefot. Si Dios les ordenó tal cosa, tratándose como se trata de un pueblo cruel y sanguinario, como lo demuestra la pasión y muerte de Cristo, las torturas y matanzas de la Rusia comunista, etc., ¿qué de extraño tiene que, donde pueda hacerlo, asesine a todos aquellos que en alguna forma se oponen a sus perversas maquinaciones? Ese odio diabólico, ese sadismo que han demostrado siempre los judíos en contra de los demás pueblos, tiene también su origen en la interpretación falsa de la revelación divina, es decir, en la Cábala y el Talmud. Sirva de ilustración el siguiente ejemplo. ¿Qué significa Har Sinai? Significa el monte desde el cual se ha irradiado el Sina, es decir, el odio contra todos los pueblos del mundo. Es necesario recordar que fue en el monte Sinaí donde Dios reveló a Moisés los 10 mandamientos, pero los judíos modernos consideran en forma tan equivocada como absurda que allí fue revelada la religión del odio que ellos observan hasta nuestros días, odio satánico contra los demás pueblos que ha tenido su manifestación extrema en los tormentos y matanzas perpetradas por el comunismo internacional. La Cábala, reservada para los altos iniciados del judaísmo, no para la plebe, llevó la división entre judíos y gentiles, entre los que incluyen a los cristianos, a los extremos más absurdos, mientras por una parte se rebajaba a los gentiles a la categoría de simples animales, por otra parte se elevaba a los judíos a la categoría de dioses, identificándolos con la divinidad misma. Hasta ese grado han falseado los judíos el significado del Pentateuco y en general del Antiguo Testamento. El blasfemo pasaje que aparece a continuación es sumamente ilustrativo al respecto. Cita: Dios se exhibe en la tierra en las semblanzas del judío, Judas, Judá, Jebá o Jehová son el mismo y único ser. El hebreo es el Dios viviente, el Dios encarnado, es el hombre celeste, el Adán Cadmon. Los otros hombres son terrestres, la raza inferior, solo existen para servir al hebreo, son pequeñas bestias. Cierra cita. Cábala ad Pentateucum, folio 97, columna 3. Es natural que semejante manera de pensar haya llevado a los judíos a la conclusión lógica de que todo cuanto existe en la tierra les pertenece, incluso las bestias, entre las que nos incluyen a los demás hombres, y todo lo que a esas bestias pertenece. Los falsificadores de las Sagradas Escrituras intentaron, tanto en el Talmud como en la Cábala,
fortalecer el imperialismo judaico, dándole el carácter de mandato divino. Los siguientes pasajes lo demuestran. El Altísimo habló a los israelitas así: vosotros me habéis reconocido como único dominador del mundo, y por esto yo he de haceros los únicos dominadores del mundo. Cierra cita. Cániga, folio 3A, 3B. Otra cita. Donde quiera que se establezcan los hebreos, es preciso que lleguen a ser amos, y mientras no posean el absoluto dominio, deben considerarse como desterrados y prisioneros, aunque lleguen a dominar naciones, hasta que no las dominen todas. No deben cesar de clamar: ¡qué tormento! ¡Qué indignidad! Cierra cita. Talmud de Babilonia, Tratado Sanedrín, folio 104, columna 1. Esta falsa revelación divina contenida en el Talmud es una de las bases teológicas de la política del judaísmo moderno, que realizándola al pie de la letra cree cumplir con la voluntad de Dios. Cuando los pueblos cristianos y gentiles han abierto generosamente sus fronteras a los emigrantes judíos, equiparándoles a los de otras naciones, jamás han podido imaginar que dan albergue a eternos conspiradores, siempre dispuestos a trabajar en la sombra y sin descanso, hasta dominar al pueblo ingenuo que les abrió sus puertas. El Talmud claramente señala que los judíos no deben descansar hasta que el dominio sea absoluto. Los judíos han comprendido que la democracia y el capitalismo que les ha permitido dominar a los pueblos no les ha proporcionado ese dominio absoluto ordenado por el Dios de que habla el Talmud. Por eso, los judíos Karl Marx y Federico Engels inventaron un sistema totalitario que les asegure poder quitar a cristianos y gentiles todas sus riquezas, todas sus libertades y, en general, todos sus derechos humanos, hasta igualarlos con las bestias. La dictadura del socialismo comunista de Marx permite a los judíos alcanzar ese dominio absoluto. Por ello, desde que la implantaron en Rusia, han trabajado sin descanso para destruir el régimen capitalista que ellos mismos habían creado, pero que fue incapaz de hacerlos llegar a la meta deseada. Como revela el Talmud, no basta a los judíos dominar algunas naciones, sino que deben dominarlas todas. Mientras no logren, deben clamar: ¡qué tormento! ¡Qué indignidad! Esto explica el por qué es insaciable el imperialismo judío comunista. Pone de manifiesto lo absurdo que es creer en una sincera convivencia pacífica o en la posibilidad de que el comunismo cese en su ambición de conquistar a todas las naciones de la tierra. Los judíos creen que Dios les ha ordenado imponer un dominio total a todas las naciones y que ese dominio total lo conseguirán solo por medio de la dictadura totalitaria socialista del comunismo. Como ese dominio integral debe extenderse a todas las naciones del mundo, no descansarán hasta imponer la esclavitud comunista a todos los pueblos de la tierra. Es indispensable que los cristianos y gentiles acaben tan tremenda tragedia. La existencia de un totalitarismo cruel e imperialista, impulsado por un grupo de místicos, fanáticos y locos, que realizan todos sus crímenes y todas sus perversidades, creyendo firmemente que están cumpliendo con fidelidad los mandatos de Dios. Es una ominosa realidad. Llega su maldad hasta el grado que creen moralmente lícito hacer triunfar el ateísmo y el materialismo comunista en todo el mundo, de manera transitoria, mientras ellos, que son religiosos y creyentes, logran destruir al odiado cristianismo y demás religiones falsas, con el fin de hacer imperar sobre las ruinas de todas la religión actual de Israel, la cual reconoce el derecho de los judíos a dominar el mundo y su carácter de casta privilegiada por derecho divino en la humanidad de los tiempos venideros. Por otra parte, el Talmud dice dar a los judíos la verdadera interpretación de las promesas bíblicas acerca del Mesías. Cita: el Mesías dará a los hebreos la dominación del mundo,
y a ella estarán sometidos todos los pueblos. Cierra cita. Talmud de Babilonia, tratado Shav, folio 120, columna 1, tratado Sanedrín, folio 88, columna 2 y folio 89, columna 1. Podría seguirse citando pasajes de los distintos tratados del Talmud y de la Cábala judía, tan elocuentes como los anteriores, que nos permitirían percibir cuál es el significado y trascendencia de la actual religión de los judíos y el peligro que ella significa para la cristiandad y para el resto de la humanidad. Cuanto más se profundice en esta materia, más claro se verá el abismo que media entre la primitiva y verdadera religión revelada por Dios a los judíos a través de Abraham, Moisés y los profetas, y la falsa religión que fueron elaborando a base de la falsa interpretación de la Sagrada Biblia, tanto aquellos hebreos que crucificaron a Cristo, nuestro Señor, como sus descendientes, sobre todo a partir de la aparición del Talmud de Jerusalén y el de Babilonia y de la posterior elaboración de los libros cabalísticos, Sefer HaZohar y Sefer Yetzirah, libros sagrados que son la base de la religión de los judíos modernos. Si media un abismo entre la religión de Abraham y de Moisés y la del judaísmo moderno, este se hace insondable entre el cristianismo y dicho judaísmo moderno. Puede decirse que este último es la antítesis y la negación misma de la religión cristiana, contra la cual destila odio y afán destructor en sus libros sagrados y en sus ritos secretos. La lucha de siglos emprendida por la Santa Iglesia en contra de la religión judía y sus ritos no tuvo por origen, como falsamente se ha dicho, la intolerancia religiosa del catolicismo, sino la maldad inmensa de la religión judía, que presentaba una mortal amenaza para la cristiandad. Esto fue lo que obligó a la Iglesia, tan tolerante en un principio, a adoptar una actitud decidida en defensa de la verdad de la cristiandad y de todo el género humano. Es, pues, errónea y sofística la opinión de algunos clérigos que se dicen cristianos, pero que le hacen el juego a los judíos en forma bastante sospechosa, en el sentido de que es ilícito combatir al judaísmo, porque los judíos fieles, los judíos creyentes, tienen una religión afín y hermana de la cristiana. En primer lugar, es falsa la base de su tesis. Lo hemos demostrado en este capítulo y podrá comprobarlo quien profundice su estudio en los secretos de la religión judía post-bíblica, secretos que fueron condenados en la doctrina de los padres de la Iglesia, en los concilios ecuménicos y provinciales y en los estudios de ilustres clérigos católicos de la Edad Media y de los siglos anteriores al presente. En segundo lugar, lo que los judíos pretenden realmente con imponer a los católicos esa tesis de la ilicitud de combatir a la criminal secta judaica es lograr la adquisición de una nueva patente de corso que les permita, sin exponerse a contraataques directos, seguir adelante en sus movimientos revolucionarios masónicos o comunistas, hasta lograr la destrucción de la cristiandad y la esclavización de la humanidad. Los judíos y sus cómplices dentro del cristianismo quieren asegurar en forma cómoda el triunfo definitivo del imperialismo judaico, ya que si los cristianos se abstienen de atacar y vencer a la cabeza de toda la conspiración, reduciéndose a atacar únicamente su rama masónica, anarquista, comunista o cualquier otra, la cabeza, el judaísmo, libre de ataques, conservará todo su vigor mientras sus tentáculos masónicos y comunistas, con todos sus derivados, se dedicarán a atacar de manera inmisericordia, como lo han venido haciendo, a las instituciones religiosas, políticas y sociales de la cristiandad y del mundo entero.